Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Caritas in Veritate. Y el día de hoy hablaremos de el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI. Pero ¿qué hablaremos? Hay tantas cosas que hablar de nuestro Santo Padre, en este caso Papa emérito, porque el Papa reinante en la actualidad es el Papa Francisco. Pero el Papa Benedicto XVI ha muerto en honor a la santidad, no solo por la gran inteligencia, sino por la humildad, por el servicio que le ha dado a la Iglesia. Hay muchos temas por el cual que podemos tocar o hablar de él. Particularmente yo, en mi opinión, lo considero como el Papa de la Eucaristía, el Papa de la Santa Misa, por la forma en la que celebraba, por el apego a la tradición, también por la predicación. Podemos hablar que el Papa de los padres que hablaba de los padres de la Iglesia en sus catequesis, hizo unas catequesis muy bellas, pero también resumidas, sobre los santos padres, los sucesores próximos de los apóstoles. Pero el día de hoy tocaremos alguna parte pequeñita, muy pequeña, de los escritos de Benedicto XVI, que en su momento era conocido como el teólogo Joseph Ratzinger, luego el obispo, arzobispo, luego cardenal Ratzinger, y luego conocemos como Benedicto XVI. Y tocaremos uno de sus libros, de su gran obra, o ópera omnia, en este caso el libro número 11 sobre teología litúrgica, que, que es el que brevemente hablaré el día de hoy. Pero si vemos, es un libro que tiene más de 500 páginas, 566 o 560. Simplemente tocaré una parte importante, que es la música litúrgica en Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI. ¿Por qué la importancia de la música litúrgica? En primer lugar, nuestro querido Papa habla sobre la importancia bíblica de la música. Tener en cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo de la antigua alianza, era una religión bíblica. Y al decir una religión bíblica, pero también la religión que cantaba. Y él relaciona cantar con canto. Y estas palabras cantar, canto, son las más empleadas en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento la palabra canto o cantar ha sido empleada en el Antiguo Testamento 309 veces y en el Nuevo Testamento 36. Entonces dice nuestro Santo Padre que el hombre entra en contacto con Dios, pero dice que porque no solo basta hablar, no basta hablar, es necesario cantar. Las expresiones de la existencia se concentran en el canto. Y esto nuestro Santo Padre lo relaciona con el Salmo 57. Despierta, gloria mía, despertad cítara y arpa, despertaré a la aurora. Por otro lado, él también toma como una de las primeras referencias en la vivencia del pueblo de la antigua alianza, el paso del Mar Rojo. Porque cuando pasan el Mar Rojo, luego son derrotados sus enemigos porque se cierra el mar. Y el pueblo de la alianza, los hebreos, comienzan a cantar: caballos y carros arrojados en el mar, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Un canto de alabanza ante la liberación de la esclavitud. Es decir, los cantos en Israel hay que tener en cuenta que son poesía orante convertida en oración y canto ante Dios. Y se emplea en los diversos estados de la vida del hombre: la aflicción, el lamento,
la acusación, el temor, la esperanza, la confianza. Por otro lado, la iglesia toma en el Salterio, lo que nosotros conocemos en la actualidad como liturgia de las horas, toma el Salterio, es ya ser el libro de oraciones de la iglesia naciente, lógicamente tomando los salmos, porque expresan claramente los diversos estados de la vida del hombre y nos ayudan a dialogar con Dios y también a tener una iglesia de la alabanza. La iglesia que alaba y que reza al Señor. Y la iglesia que reza cantando, porque tener en cuenta de dónde vienen las raíces, pero lógicamente somos la iglesia de Cristo. Claramente a David se le atribuyen los salmos, pero Cristo, hay que tener en cuenta que Cristo es el verdadero David, que ora en el Espíritu Santo. Por eso es necesario rezar por Cristo y con Cristo. Por otro lado, el canto es como superación del habla común, es un acontecimiento neumático. Dice el mismo nuestro querido Papa Benedicto XVI. La música, ahora, él dice que la música sacra surge como carisma, como don del Espíritu Santo verdadero, como una verdadera glosolalia, un don, como un verdadero don de lenguas que procede del Espíritu. Y así se realiza lo que constantemente, si en algún momento leemos esta parte del libro, lo que así se realiza la sobria embriaguez de la fe que supera toda racionalidad. O sea, es decir, el canto es la sobria embriaguez en la cual el hombre canta y alaba a Dios, no con música estridente, sino como una sobria embriaguez. Sobria porque es Cristo y el Espíritu. Cristo y el Espíritu van unidos. Este lenguaje se mantiene y mantiene constantemente la disciplina del logos, es decir, una nueva racionalidad que va más allá de las palabras. Claramente, en la Eucaristía, que es el misterio nupcial de la unión de Dios con el hombre, anunciado en el Antiguo Testamento, tiene lugar claramente el sacramento de la Eucaristía de un modo real. ¿Esto qué quiere decir? Que el canto de la Iglesia procede del amor y el amor crea en última instancia el canto. Ya que San Agustín dice que cantar es cosa del amor, es cosa de amar. Por otro lado, el Papa Benedicto XVI dice que la interpretación trinitaria de la música sacra es que el Espíritu Santo, que es el amor, crea el canto. Él es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos introduce en el amor a Cristo y nos conduce a la verdadera paz. Y nos conduce al Padre. Tener en cuenta, ahora cuando dije música estridente, esta no es la expresión de la sobria embriaguez, porque la práctica era en el judaísmo, en las raíces de la cual nosotros tenemos los salmos y todo, era tocar con instrumentos de cuerda y el canto vocal, pero era más o menos arpegiado, con el arpegio, no con rasgueo, que era lo común, la forma en la cual alababa el pueblo judío. Y este canto vocal
lo adopta la iglesia naciente. Y esto está en la Biblia hebrea, pero luego también la iglesia tiene contacto con el mundo griego. Y el mundo griego, al usar sus instrumentos, coge el punteo. Miren las raíces del canto en el cristianismo, la iglesia naciente, la iglesia apostólica, los primeros cristianos. Ya posteriormente se desarrollaron composiciones poéticas, luego que separan a la iglesia, el canto litúrgico de sus raíces semitas. Claro, lógicamente pasa a lo que hace un momento dije, al mundo griego. Tener en cuenta, Concilio de la Odisea. Nuestro Papa, entonces cuando lo escribió Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, dice que en el Canon 59 la Iglesia prohíbe el uso de composiciones sálmicas de carácter privado y de textos no canónicos. Repito, prohíbe el uso de composiciones sálmicas de carácter privado. Es decir, aquella persona que se inventaba, cogía el salmo y se inventaba una melodía, por más que tenga la Sagrada Escritura, y no iba en consonancia con lo que se había recibido, con la tradición. Mira lo que es. Estaba prohibido. Y sobre todo si se usaba textos no canónicos. Peor. El Canon 15 limita el canto de los salmos ¿a quiénes? Al coro de salmistas. No cualquiera, miren, podía cantar. Los demás en la iglesia, miren nuestras raíces. Primeros siglos de la iglesia. Los demás no cantaban. Los demás contemplaban el misterio, el coro de ángeles. Cantaba el coro y los demás iban a encontrarse con el misterio. Miren la belleza de nuestra liturgia. La belleza. En Occidente, nosotros somos la iglesia de Occidente, hay que tener en cuenta, nos suena la palabra el gregoriano. Dice el Papa Benedicto, el gregoriano es la continuidad de nuestras raíces. De nuestras raíces en el canto. O sea, lo está poniendo por estudios, no es que el Papa se lo ha inventado, por estudios, el Papa tiene claro y nos deja claro para nosotros, para aquellos han leído y lean el libro del Papa, sus escritos. En esta parte dice que el gregoriano es la continuidad de nuestras raíces en el canto. En Occidente. Claramente en Oriente es la música vocal. Posteriormente el Papa nos dice que en la Edad Media tardía, lógicamente se comienzan a cantar la polifonía, con coros masculinos. No existía. Lo de los coros entre hombres y mujeres, o hombres separados o mujeres, esto es reciente. Esto no ha sido una praxis de la iglesia, esto es nuevo. La polifonía con coros masculinos y con instrumentos había sido introducida en la iglesia. La polifonía era lo que también se hacía en las sinagogas, y se asumió dentro de la iglesia como una realidad, con un contexto pascual. Por otro lado, peligros que siempre suceden, que no solo suceden en los cantos litúrgicos en la actualidad, sino también surgieron en esa época. Hubo dos factores, más o menos en la Edad Media. La libertad artística de la música, que tiene inspiración común
con la música profana. Las misas espectáculo, en la que los cantores eran el centro y no el centro de la misa. La música, y la que se decían que la música no nace de la oración, la música de la oración se desliga de la música litúrgica. Ya no pasa a ser oración, sino como una especie de ópera, para convertirse en autónoma. Todo ello se distancia de su verdadera esencia. La esencia, que ya hemos dicho, que en Occidente es el gregoriano y en Oriente es la música vocal. Claramente llegamos a Trento. Trento Trento nos da las normativas para la música litúrgica. Y las diferencias, claro, limita el uso de los instrumentos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la esencia de lo que es el canto litúrgico. Para dejar claro esta diferencia. Música sacra, música profana. ¿Qué se canta en la misa? La música sacra. Y se separa la profana. Para que no se siga introduciendo en la iglesia la música profana. Nuestro querido también, el Papa Benedicto cita a San Pío X y dice que San Pío X aleja la música operística, declarando el coral gregoriano y polifónico, que eran las normativas para la música litúrgica. Para no extenderlo mucho y hacerlo lo más breve posible, ¿cuáles son los problemas actuales? El universalismo cultural, la disolución de la música clásica y claramente lo que vemos en muchos lugares, muchas parroquias, la ruptura de la sobria embriaguez. Vemos en muchos lugares, y esto lo dice el Papa, conciertos, bulla, música estridente. Cuando tenemos ese tipo de música, ¿vivimos el cielo en la tierra? ¿Es la liturgia celeste? ¿Se da la sobria embriaguez? ¿Se da este encuentro personal? ¿O nos incita la música estridente con diversos instrumentos, incluso en muchos lugares no litúrgicos, nos invita a esta sobria embriaguez, nos introduce en el misterio o nos lleva a mover el cuerpo y aplaudir? Repito, estos tres problemas actuales: universalismo cultural, disolución de la música clásica. Ahora hay que hacerlo todo nuevo, hay que hacer cosas nuevas, lo mismo siempre. ¿Será litúrgico? ¿Será apropiado para la misa? ¿Nos lleva al recogimiento, al encuentro con el Señor? Por eso es necesario reformar con cantos litúrgicos en nuestras parroquias. Porque la liturgia siempre está referida al Logos. La acción de Dios testimoniada en la Sagrada Escritura, apoyada en la Biblia. Los cantos tienen que estar apoyados en la Sagrada Escritura. 2. El Espíritu nos conduce al Logos. Nos conduce a una música que está bajo el signo del sursum corda, del levantemos al corazón. A los que se dedican a cantar en las misas, cuando cantamos, hay que preguntarse, cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, cada vez que cantamos, el canto lleva a todos los fieles que están presentes en la misa al sursum corda, es decir, a levantar el corazón hacia el cielo, o a bailar
como algunos dicen, a danzar o a sentirme alegre porque me siento vivo, o me ayuda a levantar el corazón por este encuentro que he tenido con el encontrarme con el misterio revelado en el santo sacrificio del altar. 3. La palabra nos saca de nuestra soledad y nos introduce en la comunión de los santos, que abarca todos los tiempos y lugares. Por eso, queridos hermanos, el Logos, el Ars Dei, el artista de la belleza del universo, es el Logos. O sea, el canto nos lleva a vivir la belleza de la liturgia que nos introduce en el misterio celebrado. Por eso, queridos hermanos, les invito a, en algún momento, si tienen la posibilidad de leer esta parte de la liturgia, del canto litúrgico en su momento Joseph Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.